El don que Dios ha enviado. El origen de la Navidad, capítulo 1. ¿Será el comercio? Ciertamente el comercio ha modificado mucho de lo que se hace en Navidad. Pero no es la razón ni el origen de lo que estas fechas conmemora. La mente humana. Navidad se celebra en diciembre. Se dice que se escogió esta época para traer calor al frío invierno y porque en las regiones de Europa del Norte las noches son largas y frías. Encerrados en casa, tendrían tiempo para preparar los adornos y ocuparse así en ello. Y después había juguetes nuevos para los niños y podrían pasar las noches largas de una forma cómoda. ¿Se acordó la fecha? Sí, pero no fue la mente humana la que propuso lo que en Navidad se conmemora. San Francisco de Asís. La historia señala a San Francisco de Asís como el primero en usar un nacimiento y se nos cuenta que lo hizo con personas y animales reales. También se nos dice que lo hizo porque deseaba poner ante el pueblo algo visible que transmitiera la pobreza en que Cristo vino al mundo. Pero no fue el origen de los sucesos que su nacimiento representaba. El cristianismo. La historia también señala que el 23 de diciembre, en el solsticio de invierno, las religiones paganas festejaban al sol que triunfaba sobre la noche. Así observaban. Se alargaba cada día, hora tras hora, día tras día. En lugar de oscuridad, comenzaba a haber más luz. Ciertamente, esta parece una mejor razón para fijar la Nochebuena el 24 de diciembre. Se buscaba que los cristianos del primer siglo se olvidaran de las costumbres y de las fiestas paganas. El cristianismo propusieron las fechas para los festejos de Navidad, pero no los eventos que en esta época comenzaron a recordar. Estos están narrados en las Sagradas Escrituras por los evangelistas Mateo y Lucas. Los apóstoles tampoco fueron ellos los que dieron origen a lo que se recuerda en Navidad. Su maestro les instruyó
cómo debían recordar su muerte, pero nada les dijo sobre su nacimiento. Además, recordar su muerte fue algo que comenzó a celebrarse cada primer día de la semana. Por eso, ese día recibió el nombre de domingo, que traducido es Día del Señor. Sorprendente, ¿verdad? No encontramos instrucción en el Nuevo Testamento para celebrar la Navidad, ni indicios de cómo fijar la fecha, como sucede con el día de la crucifixión de Cristo, que fue cuando los judíos celebraban la Pascua. Busquemos qué nos dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. Pensemos en estas palabras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. El tiempo de su nacimiento, año, mes y día, fue señalado por designio divino. A diferencia de su muerte, cuando daría su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Esto sí debía corresponder con la fiesta cuando se celebraba la Pascua y todos comían un cordero asado en memoria de lo que pasó cuando salieron de Egipto. Dios envió a su Hijo, citando un texto muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esto nos confirma que fue el amor de Dios que propuso y señaló el momento en que esto acontecería. Nacido de mujer, Dios le habló a Eva refiriéndose a tu simiente, y el profeta Isaías lo confirmó así: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. El nacimiento virginal era necesario porque, como lo señala la Biblia, el pecado entró en el mundo por un hombre. Romanos 5:12. Nacido bajo la ley. Una declaración del Señor Jesús pone esta verdad en claro. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. ¡Qué misterio! Cristo vino a aprender la obediencia. Hebreos 5:8. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este propósito nos confirma por qué vino Cristo a cumplir la ley. El Hijo de Dios
solo podría redimir a los que estando bajo la ley habían pecado, es decir, a nosotros, si Él nacía bajo la ley y cumplía la ley sin faltar una coma o una tilde. Lo hizo para llevar nuestra culpa, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Después de redimirnos de la maldición de la ley, Dios tenía un propósito más: adoptarnos como sus hijos. Esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. ¿Sabías esto? Cuando se comenzó a celebrar la Navidad, propusieron darse regalos recordando al don inefable, 2 Corintios 9:15, que Dios dio a la humanidad cuando Él envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Se hace hoy con este fin? Al principio se intercambiaban regalos sencillos y las más veces obra de las manos de los donantes. Cuando se comenzó a celebrar la Navidad, los dueños de las haciendas, después de su comida del 25 de diciembre, compartían sus alimentos de la mesa con sus vecinos y trabajadores, para que ellos también celebraran el día 26 su Navidad, día que fue asueto para todos, para que la disfrutaran. Esta muestra de hermandad desapareció y se cambió por los aguinaldos, que más bien producen un beneficio al comercio. ¿Sabías esto? Al principio, el día 24, todos iban a un culto religioso para meditar en el amor de Dios y agradecerle el que nos diera a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados. Hoy, la preocupación es preparar la cena de Nochebuena, cuando se piensa más en disfrutar la compañía de familiares y amistades y divertirse, posiblemente sin pensar en el significado de Navidad. Proponemos: 1. Haz el propósito en esta Navidad de recordar su origen. Fue cuando Dios preparó un cuerpo para que su Hijo unigénito naciera en este mundo. Recuérdalo y agradécelo de todo corazón. 2. Haz el propósito en esta Navidad de meditar en su propósito. Dios envió su Hijo unigénito para que te redimiese, llevando toda tu culpa al dar su vida en la cruz del Calvario. Piensa en esto y vive para Él como quien ha sido redimido por su sangre. 3. Haz el propósito en esta Navidad de aceptar su ofrecimiento. Dios, porque te ama, quiso redimirte para adoptarte como su hijo, si así lo deseas. Arrodíllate ante Él y arrepentido, comprométete a ser un hijo fiel, digno de tan grande privilegio.
Te pregunto, ¿aprendiste algo nuevo sobre la Navidad? Entonces, aparta un tiempo para meditar en el amor de Dios que hizo que aconteciera la primera Navidad. Aparta un tiempo para agradecer lo que Dios propuso hacer para ti al dar su Hijo unigénito en Navidad. Aparta un tiempo para corresponder dignamente a tan grande amor que se manifestó en Navidad. Oremos. Dios nuestro, qué hermosos recuerdos podemos tener cuando en verdad captamos que fuiste tú quien planeaste, quien propusiste y quien hiciste todo lo necesario para que hace tantos años naciera un niño allá en Belén. Haznos entender tu amor, tus propósitos, tu oferta, y haznos responder como hombres y mujeres conscientes de tan grande amor, de tan grande privilegio y de tan grande responsabilidad de aceptar tu oferta o de rechazarla. Lo rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.